René es socio o se hizo socio de Rotary en el año 1987. Estuvo en varios clubes y hoy está en el club San Telmo. Mi amistad con René en realidad surgió cuando un gobernador estaba buscando un acompañante para un grupo IGE para ir a Suiza. Y René tuvo la mala suerte de nombrarme a mí, o yo tuve la mala suerte y yo acepté. Fue para mí una de mis mejores experiencias con Rotary Internacional, haber podido acompañar el grupo de estudiantes durante 4 semanas en Suiza. Y ya que hablamos de Suiza, yo no quiero hablar de la actividad comercial, pero sí quiero hablar de la actividad rotaria de René. Ya dije que ingresó en el año 87, actualmente está en el San Telmo Constitución, pero él tuvo en varios clubes y también fue gobernador. Y fue presidente del Comité Distrital del Fondo de la Fundación Rotaria y fue presidente del comité organizador de la 68ª conferencia, que creo que fue en el año 2000 en Buenos Aires. Y bueno, creo que la vida, o gran parte de la vida de René la dedica a Rotary y es para mí uno de esos rotarios realmente entusiastas y que le gusta estar con Rotary y comunicar Rotary. Por eso René tiene alguna relación con Uruguay. Parece que fue hace muchos años, cuando él fue chiquito, vivió unos años acá y desde hace más de 40 años tiene inclusive una casita en El Pinar. Y en una de esas charlas que yo tuve con él me dijo, Dirk, que yo estoy dando charlas sobre música y Verdi. Y ahí fue que dije, ¿y te animarías a dar una charla acá? Y él me dijo, con mucho gusto. Pues acá está hoy y dejo a René el micrófono para que él se dedique al tema que es Verdi y su influencia italiana. Bueno, buenos días, amigos. A muchos yo los saludé, a los que no tuve el privilegio de hacerlo, los saludo ahora. Quiero agradecer enormemente al Rotary Club Aguada por esta invitación, a la audacia de Dirk por proponerme, y me recibieron hace unos momentos con un aplauso. Espero que me despidan por lo menos con un aplauso similar y no con silbidos. Tal como dijo Dirk, antes de comenzar en tema, yo quisiera decirles que es un placer y un privilegio muy grande estar acá. Mi ligazón con Uruguay es muy íntima, muy fuerte. Yo viví desde los 3 a los 8 años en Punta Carretas. Fui hasta segundo año en ese entonces a la Escuela Francia. Hace 42 años que tengo una casa en El Pinar. En estos momentos está mi mujer con 4 nietos ahí, creo. Y es nuestro lugar en el mundo, siempre lo decimos con ella. Mi mujer es porteña 100%. Así que todo lo que tiene que ver con Uruguay me llega mucho. Por otra parte, el enorme privilegio que es asistir a un club, y creo que lo comenté con alguien, que se reúne en un lugar como este. Uno que, por suerte, ha tenido la posibilidad de visitar muchos clubes. Australia, por ejemplo, he visitado varios clubes. Siendo gobernador, el intercambio de grupos lo hice con el grupo de Melbourne.
son pocos los lugares donde ustedes pueden asistir a una reunión rotaria con las ventanas abiertas y con esta vista. Es un privilegio y los felicito. Cuando en el año 2000 se hizo la Convención Internacional de Rotary en Buenos Aires, muchos lo recordarán, tuve el privilegio de conocer a Víctor Valverde, que sé que hace muy poco nos dejó, hace muy poco tiempo, y realmente fue un privilegio porque yo estaba a cargo en ese momento en la convención de la organización de los hogares anfitriones, y él me dio una mano enorme, enorme, con despojado de cualquier interés absolutamente, y les puedo asegurar que uno que ha transitado ya 30 años esta institución, he conocido pocos rotarios con los conocimientos y la capacidad de transmisión de esos conocimientos como la que tenía Víctor. Así que también es un privilegio estar en su club. Bueno, entrando directamente, ¿me escuchan bien, verdad? Sí. En algún momento voy a pedir que cierren las cortinas, porque cuando tengamos la parte visual, para que haya una visual un poquitito mejor, si es posible. No les molesta, ¿verdad? Sí, no, en 2 o 3 minutos, cuando ustedes quieran, con tranquilidad, que vayan corriendo las cortinas para que tengamos... Igual creo que van a poder... René, mucho no vamos a poder cerrar, René, soy yo el presidente, por el tema de la filmación. Así que vamos a cerrar un poco para que... Un poquito, sí, para que se vea un poquito mejor acá, porque si no hay mucho reflejo, ¿verdad? Correcto. Sí se puede, si no, la buena voluntad existe, sabemos. Yo creo que de todas las artes es quizá la música la que más ha tenido que ver con los sueños del hombre en relación con la libertad. Sin duda, como la pintura o la escultura, y a mi entender, en un plano casi paralelo con el de la literatura. Y también con el espíritu. Ya lo dijo Aristóteles hace más de 23 siglos, que el oído es el órgano espiritual por excelencia. Particularmente el arte lírico es aquel que se desarrolló más profundamente en aquellas sociedades que bregaban por una identidad nacional. Para muchos, sobre todo los que habitamos estas latitudes, la ópera está ligada a Italia. Y sin desmedro de la fundamental importancia que tienen las producciones líricas de Alemania, Francia, Rusia, los países eslavos y en menor quizá importancia, España y Gran Bretaña, es Italia sin duda la que ha hecho de la lírica una expresión cultural popular. Y como hace unos pocos años, hace 6 años creo, se celebró en la península el sesquicentenario de la unidad italiana, me pareció que cabía un homenaje charlando un poco sobre ópera y su relación con la actividad y la realidad política y social, fundamentalmente en Italia en el siglo XIX. Yo diría que si bien Roma representa uno de los primeros y más importantes ejemplos de la civilización occidental, Italia durante muchos siglos fue un conjunto de reinos, ducados, principados, condados, independientes entre sí, pero dependientes de la mayoría de las casas reales extranjeras. Yo diría que así, entre otros, los Borbones españoles tenían el reino de Sicilia y Nápoles, los Saboyas franceses tenían el reino del Piamonte, los Habsburgo austríacos con el Véneto y la Lombardía, y el papado, los estados pontificios tenían el Lacio, e influían y en muchos casos, en muchas oportunidades, hasta gobernaban y regían esas regiones. Tantos eran los dialectos regionales que existían, que no existía una lengua italiana de por sí importante. Fíjense que entre la Divina Comedia
1300, escrita por Dante, y lo que sigue como obra fundamental de la literatura italiana, que es, digamos, Los novios de Manzoni, Promessi Sposi, hay 500 años de diferencia. El resto eran dialectos, eran lenguas regionales. La ópera comienza con Monteverdi en el siglo XVII y durante más de un siglo y medio hubo muchos músicos, hoy en día casi todos desconocidos, que componían ópera. Recién en las décadas primeras del siglo XIX aparecen aquellos que revolucionarán el arte lírico italiano. Y notablemente, este surgimiento totalmente renovador comienza a desarrollarse simultáneamente con un sentimiento nacionalista hasta ese entonces apagado. Los tres máximos exponentes de ese periodo nacen con una diferencia de tan solo 9 años, entre 1792 y 1801, Rossini, Donizetti y Bellini. No me voy a extender en la obra de cada uno de ellos, porque no es el motivo de esta charla. Solamente al mencionar algo, que es que Gioachino Rossini es sin duda el gran maestro de la ópera bufa, siendo El Barbero de Sevilla su obra más popular. Rossini comenzó a tener dificultades con la censura austríaca y se fue a vivir a Francia cuando tenía 30 años. Y ya había compuesto la gran mayoría de sus óperas. Allí fallece 45 años después. Dejó de componer óperas muy joven, tenía tan solo 35 años, era un gran bon vivant y la gastronomía era una de sus debilidades. Yo creo que tanto como su Barbero de Sevilla son famosos sus canelones a la Rossini y los Tournedos Rossini. Hay una anécdota que dice que en una fiesta náutica se cae un pavo trufado al agua y Rossini dice que lloró 2 veces en su vida, cuando murió su padre y cuando se vio que el pavo se caía al agua. Su última ópera, que fue compuesta en Francia, Guillermo Tell, que habla sobre la libertad y sobre el héroe suizo que se libera del yugo austríaco, recién se pudo estrenar en Italia muchísimos años después. Donizetti, nacido en Bérgamo en 1793, es un compositor sumamente prolífico. Más de 70 óperas, algunas de las cuales son ejemplos totales y absolutos de lo que en ese momento llamábamos belcantismo. Lucia de Lammermoor, Lucrecia Borgia, Ana Bolena, Don Pasquale, etcétera, etcétera. Eliseo d'Amor. Muchas de sus composiciones tienen como tema la crítica social, disfrazada a veces con ambientaciones antiguas, para tratar de no hacer enojar a los temibles censores. Hasta que decide mudarse a Francia también. Allí compone con más libertad y aunque lamentablemente la muerte de su esposa y sus 3 hijos van minando su salud física y mental, ya muy enfermo, es llevado de regreso a Bérgamo, donde muere a los 50 años. El tercero de los iniciadores de la nueva escuela romántica, y el más brillante quizá de los 3, fue Vincenzo Bellini, que nace en Catania en 1801 y muere en Francia a los 34 años. Bellini era un genio musical, a los 2 años estudiaba teoría musical, a los 3 piano, a los 5 lo tocaba con soltura y a los 6 ya componía. Hizo una gran cantidad de obras, pero solo 10 óperas, de las cuales 3 son muy importantes, o 4, La Sonámbula, Puritani, Il Pirata, y sobre todo Norma, que es uno de los grandes monumentos de la lírica y posiblemente la ópera más difícil para la soprano que se haya compuesto nunca. Entonces, también Bellini emigró a Francia, harto de los continuos impedimentos para aprobar una obra, y allí murió luego de una breve enfermedad. Entonces, fíjense que los 3 iniciadores del romanticismo italiano, de
del resurgimiento de la lírica mueren en Francia, son los tres italianos. Y justo cuando está en pleno desarrollo el arte de estos tres compositores, es cuando comienzan las primeras e importantes reacciones populares en contra del sojuzgamiento de las potencias extranjeras y a favor de la unidad de Italia. 1. Poco a poco se va formando una conciencia nacional y lo que de alguna manera tímidamente había expuesto Donizetti se manifiesta en forma contundente con quien, en definitiva, sería no solo el más grande entre los operistas italianos, sino un verdadero símbolo para la futura unidad de Italia, el actor central de esta charlita de hoy, Giuseppe Verdi. Verdi era hijo de una familia humilde y desde muy jovencito mostró inclinación por la música. Había nacido en 1813 en un pequeño pueblo del Ducado de Parma, perteneciente a Francia, tanto es así que se lo bautiza con el nombre de José, en vez de Giuseppe. Bueno, gracias a Antonio Barezzi, que era un rico comerciante de vinos que proveía a la humilde taberna de los padres de Verdi y quien se convierte en su protector y luego su suegro, pudo estudiar. Aún así, cuando Verdi intentó ingresar en el famoso Conservatorio de Milán, no fue aceptado por ser considerado poco apto. Esta pedantería por parte de los conservatorios es bastante común y es bastante emblemática. Hay una famosa anécdota por la cual que es quizá el monumento pianístico más importante de la literatura de conciertos para piano, que es el concierto número 1 de Tchaikovsky, fue rechazado en el Conservatorio de Moscú diciendo de que era intocable e impresentable. Se casa con Margarita Barezzi en 1836 y tienen dos hijos, Virginia e Icilio. ¿Qué pasa? La pequeña Virginia muere 2 años después, en 1838. La primera ópera de Verdi, estrenada en 1839, es un éxito, pero inmediatamente una serie de terribles desgracias familiares suceden en la familia. Primero muere el segundo chiquito, la nena, el chico, Icilio, y a los pocos meses muere Margarita, la esposa de Verdi. El artista estaba obligado por contrato a componer para la Scala de Milán una ópera cómica, que la termina a duras penas y obviamente cosecha un enorme fracaso, ¿no? No estaba como para óperas cómicas Verdi. Verdi, de tan solo 28 años, vaga por las calles de Milán con la idea del suicidio. Llega a su pequeño departamento y ve sobre una mesa un libreto, que le había hecho llegar su amigo, el libretista, el poeta Temístocles Solera. Según la leyenda, lo abre en la página donde uno de los versos que comienzan dice: «Va pensiero sull'ali dorate», ve pensamiento sobre alas doradas. Esos versos le inspiran en la composición de lo que se transformaría, yo creo que sin dudas, en el más importante y conmovedor himno a la libertad que existe en la historia de la lírica, que es el coro de los esclavos hebreos de Nabucco III. Es una versión del Metropolitan Opera House de Nueva York, y como se ve, el entusiasmo del público es tan grande que es una de las pocas piezas yo creo que es casi la única en cuanto a coros que suele visarse, suele hacerse un bis por el entusiasmo del público. Yo lo corté, obviamente, porque si no sería demasiado largo y es repetir lo mismo. El maestro tuvo un apoyo fundamental en quien en ese momento era sin duda la soprano más importante de Europa y que con el tiempo se convertiría en su segunda esposa.
Giuseppina Strepponi. A partir de ese momento, Verdi, verdadero revolucionario del romanticismo musical italiano, escribe una serie de óperas donde además de su belleza melódica se introduce en una temática política en la que la igualdad, la libertad y la independencia son elementos infaltables. A Nabucco le siguen 6 o 7 óperas donde su sentimiento nacionalista está siempre presente. Verdi se transforma en un símbolo de la resistencia contra el opresor austríaco, tanto que en toda la Lombardía aparecen los primeros graffiti que decían «Viva Verdi», que en realidad era un acróstico que significaba «Viva Vittorio Emanuele, Re d'Italia». En una de las últimas obras de ese periodo, Átila, que refiere a la invasión de los bárbaros a Italia, hay un pasaje en que el general romano Ezio le dice a Atila, que con sus hordas estaba arrasando el sur de la península: «Avrai tu l'universo, ma resta l'Italia a me». Quédate con el mundo entero, pero déjame a Italia a mí. En el teatro, los gritos en contra de los usurpadores austríacos fueron tan atronadores que las autoridades suspendieron la función y prohibieron la obra. El fervor por unir esa Italia desarticulada era enorme, y sin duda Verdi fue uno de los artífices que logró traducir con su música el sentimiento de nacionalidad. Simultáneamente, la popularidad de Verdi llegaba a límites insospechados. Su capacidad melódica, su instinto dramático y por sobre todo la constante evolución de su arte lo transforman en un ídolo. Entre 1851 y 1853, antes de sus 40 años, compone 3 óperas que van a marcar la historia musical. Rigoletto, estrenada en Venecia en 1851, de la cual quiero proponerles ver, pero sobre todo escuchar, el formidable cuarteto del último acto, donde el maestro logra que las frases, así como la música, totalmente diferentes entre sí, forman un genial ensamble de una homogeneidad musical notable. Cuando les dije más escuchar que ver, es porque en esta versión algunos de los señores pueden distraerse un poco con el exuberante busto de la excelente mezzosoprano norteamericana Isabella Jones. Por favor. Con detto sole
homenaje al señor embajador, que hemos escuchado recién en esta versión junto a Pavarotti, es la extraordinaria cantante australiana Dame Joan Sutherland, la más grande soprano australiana de los últimos 50 años seguramente, y una de las grandes cantantes de los últimos años. Nei dolci fremiti suscita l'amore, poiché quello che al cuore onnipotenteva. Amore, amore fra i calici più caldi baci avrà. Llegamos al 17 de marzo de 1861, en que se produce la retirada de Francia del Piamonte. Gracias al genio político del conde Cavour, se crea el Reino de Italia con Vittorio Emanuele como monarca. Y así comienza la época llamada el Risorgimento, el resurgimiento de Italia como nación. Sin lugar a dudas, ese sesquicentenario que hace unos años celebraron en la península se debe fundamentalmente a Mazzini, 10. No. Mazzini en lo filosófico, 9. Cavour en lo político, 11. Giuseppe Garibaldi en lo militar y Verdi en lo cultural. Verdi es designado diputado del nuevo Parlamento y luego senador vitalicio. Pero poco a poco el músico romántico evoluciona a un arte mucho más profundo y detallista. El desarrollo musical a lo largo de la obra de Verdi es único. En más de 50 años va cambiando toda la esencia del discurso musical. Y ese milagro artístico está absolutamente relacionado con lo que su patria vivía. O sea, Verdi es también la historia de Italia. A esta altura el maestro es ya una celebridad universal. La Ópera Imperial de San Petersburgo le encarga una obra, La Forza del Destino, y allá va el maestro con su esposa y sus 100 botellas de vino.
La ópera de París lo compromete y para ella escribe Don Carlos. Y hasta el Khedive de Egipto lo convoca para componer una ópera para los festejos de la inauguración del Canal de Suez en 1869. Pero Verdi se toma su tiempo y en 1871 se estrena con gran pompa en el Cairo Aida. Disfrutemos un trozo de la escena triunfal del acto segundo de Aida, tal como se vio en el anfiteatro romano de la Arena de Verona. Es un anfiteatro que data del año 30 de nuestra era.
Verdi, al llegar al pináculo de su fama, el Conservatorio de Milán lo invita a ser su director y él contesta: me rechazaron de joven, ¿para qué me quieren de viejo? A pesar de eso, el Conservatorio de Milán hoy se llama Giuseppe Verdi. Verdi es no solo el más importante y popular músico que diera Italia, un hombre que, proveniente de una cuna muy humilde, hijo de campesinos casi analfabetos, se transforma en mérito a su esfuerzo y obviamente a su innato talento en uno de los símbolos de la cultura de Italia, a la par de Dante, de Miguel Ángel, de Leonardo. Y además fue un gran hombre, un extraordinario ser humano. Gracias a su enorme éxito se hizo muy rico y fue famoso también por lo solidario. Entre sus muchos aportes hizo construir hospitales y escuelas. Su solidaridad era tan célebre como su humildad. El maestro muere el 27 de enero de 1901, a menos de 2 meses de cumplir 88 años. Su deseo escrito fue: quiero que mi funeral sea muy sencillo, a la hora del amanecer o del crepúsculo, sin música ni canto. Se trató de respetar ese deseo y mientras era enterrado junto a Giuseppina, su mujer, en el cementerio municipal de Milán, al alba del 30 de enero, la multitud se agolpaba a prudente distancia del pequeño grupo de familiares, no pudiendo controlar las lágrimas. Pero también Verdi había expresado como última voluntad que deseaba descansar para siempre junto a Giuseppina en los jardines de la casa de riposo que él había hecho construir para que los artistas ancianos y sin recursos pudieran pasar su vejez dignamente. Un mes más tarde se trasladaron los cuerpos de Giuseppina y Giuseppe Verdi a la casa de riposo. Entonces la ceremonia sí fue grandiosa. Más de 200.000 personas se agolparon en las calles de Milán para rendir homenaje a su querido maestro. Las casas estaban cubiertas de crespones negros y llegaron coronas de todas partes del mundo. Un coro de 800 personas, creo que fueron, dirigidos por el maestro Arturo Toscanini, cantó con todo el pueblo el Va Pensiero de Nabucco. Este homenaje del pueblo milanés era no solo al más grande de sus artistas, sino también a uno de los símbolos de la independencia de la nación. Eso es todo. Gracias.